Esta es nuestra tercera semana, decía, la obediencia es el resultado de amar. Recuerde que cuando hay una verdadera transformación, cuando hay un cambio profundo, y estuvimos 25 semanas entendiendo cómo se produce eso, mis hermanos, el colmo de los males sería que después de 25 semanas del Señor estar enseñando cómo permitirle a Él que produzca un cambio profundo, la desgracia para nosotros sería que después de 25 semanas estemos tal cual empezamos y no hayamos entendido nada y no apliquemos absolutamente nada. Entonces no hay ninguna libertad. La esclavitud no solo sigue ahí, escúcheme, la esclavitud no solo sigue ahí intacta, sino ha empeorado. Después de 25 semanas ha empeorado, porque quien escucha la palabra y no la toma para sí, entonces es peor que un incrédulo, hermanos. Es peor que un incrédulo. Entonces seguimos orando y creyendo que le hayamos permitido obrar al Espíritu Santo a través de la palabra y realmente haya habido, yo no digo estemos después de 25 semanas perfectos, nadie va a llegar a ese punto hasta que el Señor regrese, pero por lo menos que hayamos avanzado sustancialmente, haya cambiado mi concepción del Señor, haya cambiado mi propia concepción, haya entendido que yo no puedo cambiar de mí mismo, que el Señor me tiene que cambiar, hayamos comprendido que es en las fuerzas de Él y no es en mis propias fuerzas, hayamos entendido que no es solo cambiar acciones para poder obedecerle mejor, es cambio de corazón, las acciones las puede cambiar cualquiera, pero eso no necesariamente habla de transformación profunda. Pensando en todo esto que hemos ido viendo en 25 semanas atrás y más tiempo todavía, diría yo, desembocamos a ver ya resultados realmente. Para quien no ha permitido cambios al Señor, los resultados no tienen sentido. Pero si usted le ha dado acceso al Señor y usted ha visto que su vida ha cambiado varias facetas, varias partes de su vida, entonces sí está comprendiendo el fruto que Dios espera. Hay dos cosas, recuerda que dijimos al inicio de esta serie, que el Señor produce una nueva perspectiva, tanto para lo que debemos rendirle al Señor, una nueva motivación por un lado, pero por otro lado un nuevo poder para obedecerle. Y ninguna de las dos cosas vienen con nosotros. Dios ha ido hablando 25 semanas atrás acerca de las motivaciones, mucho acerca de las motivaciones. Llegamos a este punto, entender cuál es el fruto que debe haber, pero hay un nuevo entendimiento acerca del poder también que Él nos da para poder obedecerle. Entonces estamos en eso, mis hermanos. Nuestro tema de hoy agrega algo más en cuanto a la obediencia, ¿no? Como el resultado. Recuerde, la obediencia es un resultado, es un resultado. Y es el resultado en este caso de amar. Permítame enfocárselo desde 4 perspectivas en esta mañana. Y ahí le va la primera. Obedecer no es lo mismo que amar. Esa lección ya la debemos haber aprendido muchísimo tiempo atrás. Obedecer no es lo mismo que amar. Aprendimos en meses pasados, o llegamos, diría yo, a comprender el significado, lo que Jesús quiso decir en ese famoso mandamiento de Juan 14, versículo 15. ¿Recuerda? Mucho hemos regresado a ese principio bíblico de Juan capítulo 14, versículo 15, cuando Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se acuerdan, no? Algunos lo marcaron en su Biblia, lo tienen ya ahí reservado, de tanto regresar, ya está gastada la página de tanto volver ese versículo. Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando estudiamos ese texto, comprendimos, mis hermanos, que obedecer a Cristo no es lo mismo que amar a Cristo, no son sinónimos. Y necesito recalcar esto para entender nuestro tema en esta mañana. Obedecer a Cristo, repito, no es lo mismo que amar a Cristo. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, no estaba usando dos sinónimos. Muchos, y me incluyo yo lo mencioné cuando estudiamos el texto por muchos años, hasta no solo lo creí, hasta lo prediqué como sinónimos, porque yo pensaba que amar a Cristo es lo mismo que guardar sus mandamientos. Pero eso no fue la intención de Jesús al enseñar esto. Lo que Jesús enseñó en este versículo fue lo siguiente. Jesús dice que primero viene el amor y después viene la obediencia como un resultado. Primero llegamos a amar al Señor y luego, como resultado de eso, viene la obediencia al Señor. Se puede perfectamente obedecer, hermanos, sin amar. Se puede obedecer varias cosas de la palabra del Señor sin ningún amor para con el Señor.
Vean nada más el capítulo 24, si mal no me va la memoria del Evangelio según San Mateo. Todo un capítulo lo dedica el Señor a una severa crítica hacia los fariseos, porque estos hablaban y no vivían lo que decían. Entonces ahí tiene usted un ejemplo de obedecer al Señor sin amor a Dios, ¿no? Obedecer a Jesús es el efecto, mis hermanos, es el resultado, es la consecuencia de estar absolutamente, escuche, estar absolutamente atraído, cautivado, enamorado de Jesús, si cabe la expresión. Como dijo el pastor John Piper en referencia a este texto de Juan 14:15, él dijo lo siguiente: rechazo, dijo John Piper, el concepto de que amor por Cristo es lo mismo que acciones mentales hechas en obediencia a su palabra, es decir, obedecer por obedecer. Rechazo ese concepto, dice Piper. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, él estaba describiendo el efecto del amor, no la esencia del amor. Efecto del amor, no la esencia del amor. En todo caso, dice John Piper, primero hay amor, luego está el efecto. ¿Y cuál es el efecto? La obediencia. La obediencia no es lo mismo que el amor, por lo tanto. Espero que esto le vaya aclarando mejor el panorama. Entonces, es sumamente importante, mis hermanos, que nos demos cuenta que nuestro amor por Dios resulta siendo el punto de partida de todas nuestras vidas. Escuche, por favor, iglesia. El amor hacia Dios resulta siendo el punto de partida para todo en nuestra vida. Es el eje motriz en realidad. Le explico un poco esto. ¿Recuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo resumió magistralmente, por cierto, resumió toda la ley de Dios en 2 sencillos mandamientos? Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, nos describe esos 2 mandamientos, cómo Jesús logró apretar toda la ley en solo 2 mandamientos. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primero y grande mandamiento. Y luego agregó, verso 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver más claramente? Mire, Jesús no dijo: obedecerás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No dijo eso. Lea bien, por favor. Lo que Jesús dijo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y agregó: dijo Jesús, es el primero y grande mandamiento. Por eso decía, el amor hacia Dios es el eje motriz de todo en nuestra vida en realidad. Si yo no aprendo y logro amarle primero al Señor, hermanos, no importa que vengas el resto de tu vida todos los domingos al primer culto y si quieres puedes estar media hora antes parado en la puerta y yo soy el primero y piensas que así lo estás glorificando al Señor. Así no se le da gloria al Señor. Al Señor se le da gloria amándole a través de nuestra obediencia. Pero la obediencia, recuerda una vez más, es el resultado de amarle. Si no aprendo a amarle, hermanos, en vano los esfuerzos. Si no aprendo a amarle, nunca voy a poder obedecerle efectivamente. Y ese es el problema de muchos evangélicos hoy en día. Eso significa, mis hermanos, eso significa que toda nuestra vida debe girar en torno a este mandato. Toda la vida es como un eje, por eso decía yo, toda nuestra vida, todo lo que tú planees, establezcas, todo debe girar en torno a este mandamiento. Toda nuestra vida de obediencia, porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es otra cosa que amarle al Señor y obedecer a su voluntad. De eso se trata toda la vida cristiana, si pudiéramos resumirlo en una frase. Pero también es sumamente importante comprender este mandato porque va a ser la base. Escuche, yo sé que esto puede ser nuevo para muchos, pero es importante mencionarlo, muy importante. No solamente es la base de toda nuestra vida, es el eje de toda nuestra vida, todo debe girar en torno a ese mandamiento. Pero no solo eso, sino necesitamos comprender que este mandamiento va a ser la base de Dios para el juicio final. Este es el mandamiento sobre el cual todos los seres humanos, todos, creyentes y no creyentes, vamos a ser juzgados delante de Dios. Mira nada más lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 19, para sustentarte y mostrarte lo que estoy diciendo. Juan 3, verso 19.
Y este es el juicio, dijo. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo vino al mundo, Jesús vino al mundo, Él es la luz. Y los hombres, dice, amaron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más su pecado que a Jesús. Pues dice, sus acciones eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No sé si se está dando cuenta. Juan dijo algo revelador, mis hermanos. Él dice que el juicio de Dios, fíjese en el texto, él está diciendo que el juicio de Dios, su forma de evaluar a la gente de parte de Dios, la vara que Él va a utilizar para medir el corazón del ser humano, va a ser lo que amamos o lo que odiamos. ¿Me estoy yendo, iglesia? Dios nos ve a evaluar al final, ya sea ante el trono blanco o ante el tribunal de Cristo, los creyentes. La evaluación va a ser en función a lo que amamos o a lo que odiamos. El punto de partida de Dios, su forma para hacer esta evaluación de la vida de todo ser humano sobre esta tierra, curiosamente, según este texto, no van a ser las acciones, que son importantes, no quiero decir que no las va a tomar en consideración, pero el punto de partida para la evaluación, el juicio de Dios, no van a ser nuestras acciones, no nos equivoquemos, sino va a ser aquello que ama tu corazón. Al fin y al cabo, lo que ames tú hasta el final, eso va a determinar tu eternidad. O te vas al cielo o te vas al infierno, una de dos. Pero es una decisión de amor. Por eso yo insisto que amar al Señor es un cambio de afecto. La conversión a Cristo es un cambio de afectos. Insistentemente estoy enseñando esto y estoy repitiendo. Porque al final nuestra evaluación va a girar en torno a eso. ¿Cómo sabemos lo que ama una persona, mis hermanos? ¿Cómo sabemos lo que ama una persona? El texto nos lo responde. Por medio, dice, de sus acciones. Dice, sus acciones eran malas. ¿Por qué? Porque amaban las tinieblas. Su corazón, en otras palabras, estaba en el lugar equivocado y por esa razón rechazaron a Cristo Jesús. Y por esa razón lo crucificaron. Entonces, ¿qué tiene que suceder, mis hermanos? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que realmente una persona obedezca? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Escuche y anote bien esto, tiene que cambiar lo que esa persona ama. Tiene que cambiar lo que esa persona ama. Si verdaderamente esa persona va a querer obedecer, tiene que cambiar lo que su corazón más ama. Entonces, debe dejar, en otras palabras, debe dejar de amar las tinieblas. Y cuando hablo de tinieblas, hablo de las cosas, las ofertas incorrectas que el mundo siempre está ofreciéndonos a nosotros, y debe comenzar a amar la luz, y me refiero a Cristo Jesús. ¿Qué es cambiar, mis hermanos conocidos? Tiene que cambiar la persona. ¿Qué es cambiar? Permíteme darte una definición breve. Es comenzar a amar algo que antes odiabas. ¿Y qué odiabas antes? La luz, odiabas a Cristo. Y comenzar a odiar lo que antes amabas, la vida fuera de Él, el pecado. Cambiar, mis hermanos, es el proceso de encontrar más y más placer en la persona correcta, es decir, en Cristo Jesús. Cambiar es el proceso de encontrar más y más y más placer en la persona correcta, es decir, Cristo Jesús. Por eso estamos partiendo desde aquí, mis hermanos, en esta mañana. Entonces, si se da cuenta, obedecer no es lo mismo que amar. No son sinónimos. Jesús fue muy claro en este sentido. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Y cuál es nuestro segundo punto? Que obedecer es el resultado de cambiar mi forma de amar, como decíamos. Obedecer es el resultado de cambiar mi forma de amar. Regreso a Segunda de Crónicas, un poco antes, cuando el rey Josafat asumió el reinado. Si usted retrocede un par de capítulos hacia atrás, me refiero al capítulo 17, Segunda de Crónicas, ahí empieza la descripción, la asunción de este rey sobre Judá. Asume el reinado del sur y su amor por el Señor es evidente en este rey. Se nota que realmente amaba al Señor, sus acciones demuestran eso, y sus acciones demuestran cuánto valoraba a Dios. Es por eso que lleno
llenó la aprobación de Dios. ¿Cómo se describe el inicio del reinado del rey Josafat? Estoy en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 hacia adelante. Dice así: y Jehová estuvo con Josafat. Eso ya es distintivo, hermanos. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, es decir, a los ídolos para adorarlos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Anduvo en sus mandamientos, entiéndase que obedeció lo que Dios le mandó. Y si obedeció correctamente y agradó a los ojos del Señor, entonces le obedeció porque le amaba. Eso rápidamente podemos deducir en el texto. Dice: buscó a Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, es decir, no siguió el mal ejemplo idolátrico del reino del norte, es decir, de Israel, que estaban embarcados en la idolatría en ese tiempo. Ahora, empieza bien este rey Josafat. Esto es clave, entiéndalo por favor. Empezó bien, pero al parecer Josafat, como muchos de nosotros, empezó bien. Nosotros todos empezamos bien nuestra carrera del Señor, nos bautizamos, estamos entusiasmados, queremos evangelizar, queremos irnos inmediatamente a la ventana 1040 y qué sé yo, a cualquier sitio, a predicar a Jesucristo. Estamos apasionados por el Señor. Josafat empezó muy bien, pero escúcheme, no comprendió, igual que nosotros, no comprendió el propósito de la instrucción, o que la instrucción de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios debían operar en la vida de él. No entendió el propósito por el cual él debía seguir recibiendo de parte de Dios para su vida personal y como rey la instrucción de Dios. No entendió el propósito de esa instrucción. Y estoy pensando específicamente al mandato que Dios dio a todos los reyes en pleno desierto antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 17 dio un mandato específico a todos los reyes que asumieran el mandato de su nación. Y les dijo lo siguiente, esto es interesantísimo, hermanos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 hacia adelante, dijo el Señor: y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, son mandatos a los que van a asumir el reinado. Dice: cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí, el rey escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Oye, ese era todo un trabajo de los reyes. Imagínense asumiendo el reinado y tenía que sentarse todo el Pentateuco, salmos y profetas. El rey tenía que escribirlo, escribir un propio libro para él, transcribir toda la ley. Yo no sé cuánto tiempo le tomaba eso. De puño y letra, no es que háganmelo, me lo escriben y me lo pasan, me pasan una copia, me imprimen una copia como ahora, ¿no? No, el propio rey de propio puño tenía que escribirlo, ¿no? Porque mientras lo iba escribiendo, lo hacía reflexionar lo que iba escribiendo. Ese era el propósito. Escribirá para sí una copia de la ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Ellos supervisaban eso. Verso 19. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Hoy les regalan una Biblia a los presidentes entrantes y van a su oficina y la tiran encima, nunca más la abren. Ni siquiera la abren. Entiende, esto es importantísimo, esto es dependencia del Señor, reconocerlo como único Señor. La tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, no se la crea, ¿no? Y no que yo estudié en Harvard y yo soy más que el mundo, ¿no? Y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel, hasta su siguiente generación alcanzaba esa bendición, si este rey respetaba estos términos. Capte por favor lo que, vuelvo a repetir el verso 19, la tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. ¿Sabes que la palabra hebrea que se está utilizando acá para temer en este mandato del Señor, en el hebreo, aplicada a Dios, significa más que solamente respeto a Dios? La palabra hebrea aquí, aplicada a Dios en Deuteronomio 17, es más que solamente respetar a Dios. Significa, hermanos, una actitud de reconocimiento de todo lo que Dios es
Y cuando yo reconozco lo que Dios es, estoy cautivado por Él. Me asombra Dios y por eso lo reverencio. Y llega a tomar tal valor para mí Dios en esa referencia que llego a admirarlo, que llego a respetarlo, entonces llego a amarlo. Ese es el camino. El rey tenía que aprender a amar, por la instrucción de la palabra tenía que aprender el contacto con la palabra y la obediencia a la palabra, ser asequible a lo que Dios le estaba mostrando ahí, se dejaba tratar, entonces iba a aprender a amar cada vez más y mejor al Señor. Esto, tomando una figura paralela, es lo que le ocurrió a Abraham cuando Dios le pidió a su único hijo. ¿Recuerdas? Le dijo, Abraham no se detuvo, no pensó, no lo negoció, nada. Agarró al hijo y fue, ¿a dónde, Señor? En tal monte. Fue, lo llevó, lo amarró y cuando lo iba a ejecutar en ofrenda al Señor, el ángel lo detuvo. Génesis capítulo 22, versículo 12. Y le dijo, ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu único hijo. Ya conozco que temes a Dios. Y aquí es la misma palabra en el hebreo, temer, como yo le decía, es más que solamente respeto. El ángel no le estaba diciendo, ya, está bien, Abraham, tranquilo. Ya hemos identificado que respetas a Dios. No fue la intención de la palabra. La intención de la palabra fue, ok, Abraham, ahora conocemos tu actitud de reconocimiento de lo que Dios es. ¿Y por qué has reconocido lo que Dios es? Te ha cautivado tanto Dios en muchos años que tú ni siquiera le ibas a negar tu hijo. Entonces, la intención de la palabra es, ya conocemos que amas a Dios. ¿Cuándo llegaremos a eso, hermanos, no es cierto? ¿Cuándo llegaremos a ese punto? ¿Cuándo pasaremos del solo el deseo? Siempre estamos, desearía amarle al Señor, desearía obedecerle, desearía ir donde Él me manda, desearía, nos quedamos en el deseo, pero no concluimos en amarle en concreto y se lo demostramos con toda nuestra vida. El rey Josafat, mis hermanos, empezó bien su gobierno, pero ese amor hacia Dios que debía crecer, que debía desarrollar, que debía madurar. ¿Y cómo debería hacerlo? Bueno, a través de la instrucción de la palabra, como estoy diciendo, que le permitía a través de la palabra conocer más y mejor a Dios. Le permitía conocer más y mejor a aquel que lo puso como rey sobre Judá. Los presidentes hoy en día no reconocen que Dios los puso ahí. No es mi partido y que nosotros hicimos campaña y metimos dinero y pedimos y robamos y qué sé yo. Para lograr, no. En estos tiempos, cada autoridad es puesta por Dios. Para bien o para mal de esa nación, pero es por la actitud del ser humano. No es asunto de Dios. Es un problema del corazón del ser humano, ¿no? Josafat debía aprender a amar al Señor. Entonces, pero he aquí el problema, mis hermanos, le quiero ayudarte a identificar. Josafat no vio a la palabra de Dios de esa manera. No la vio como el instrumento para ser instruido él y crecer en su amor por el Señor. Josafat, de hecho, que leía como cualquier otro rey la copia del libro del rey que él mismo se había hecho, que Dios le había mandado a hacer. La leía, pero probablemente como muchos de nosotros, la leía como todos los días, el devocional, ya para empezar su tarea como rey. Y solo la leía porque tenía que cumplir. Dios mandó eso y tengo que leerla. Pero posiblemente él pensó, como cualquiera de nosotros, que solo debía leer la palabra para intentar entender lo que Dios le mandaba en ella y obedecer lo que el libro de la ley estaba diciendo. Es decir, obediencia a Dios solamente por obedecer, pero sin la motivación correcta. Ya vimos eso la semana pasada. La motivación correcta debe ser amor por el Señor. Amándole cada día más y mejor. Girar su vida en torno y en base a ese amor hacia Dios. De pronto el rey Josafat fue perdiendo esto de vista. Entonces, como no creció en su amor por el Señor, entonces, como le ocurre a muchos de nosotros hoy en día, fue creciendo su amor por otras cosas, ya no por el Señor, sino por otras cosas, otras personas. De tal manera que así desembocamos al capítulo 18 de Segunda de Crónicas, y este capítulo empieza curiosamente describiéndonos cómo el rey Josafat, que empezó bien, ahora empieza a torcerse. Los primeros versículos del capítulo 18 usted encuentra, si es que no lo ha leído, esta historia empieza emparentándose, escuche, con el rey Acab. ¿Y quién fue el rey Acab? Uno de los más malvados reyes de Israel. Emparentó con él, de tal manera que
un día el rey Acab le dice, eso lo puede leer en el capítulo 18, le dice, bueno, tengo una batalla que enfrentar, ¿qué te parece si vienes y me ayudas? Y Josafat, falto de entendimiento, falto de 2 dedos de frente, porque no creció en su amor por el Señor, no discernió el asunto, le dijo, ok, yo soy carne de tu carne, así es que te apoyamos y vamos a la batalla. Mala decisión, evidentemente. Entonces Dios tuvo que confrontar al rey Josafat y le envía un siervo suyo llamado Jehú. Estoy en 2 de Crónicas, capítulo 19, ahora versículo 2. Y Dios le hace una pregunta así que yo creo que lo destrozó al rey Josafat. Dios le pregunta a través de su siervo Jehú, le dice, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Oye, ubícate, ¿a quién estás ayudando? ¿Y por quién estás luchando al fin y al cabo? Pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti, por eso le dice. Dese cuenta, por favor, en lo que le está preguntando el Señor, qué es lo que el rey Josafat no vio, hermanos, qué es lo que este rey no vio y probablemente nosotros no estamos viendo en estos tiempos y estamos desviándonos igual como él. Entonces ya no estamos amando, no estamos desarrollando nuestro amor por el Señor. Veníamos conversando con un hermano muy querido acá para la iglesia viniéndonos y yo le decía justamente esto, ¿no? ¿Por qué algunas personas de nuestra iglesia pueden llegar a ser hasta buenos líderes de mucha acción, pero por qué caen sus vidas de pronto en el vacío? Y tú escarbas bien en esa vida, empiezas a ver, puede haber sido alguien sociable, cariñoso, que llega a todo el mundo y todo el mundo lo quiere, puede ser posible todo eso, pero tú ves en su vida, en el fondo de su vida absolutamente no hay nada de palabra. Y no digo con eso que no conozcan textos de la Biblia y los digan y los reciten todo, no, estoy hablando de estudiar las instrucciones de Dios. Este libro el rey lo tenía que escribir y todos los días le dijo el Señor, tienes que instruirte. A través de podía descubrir a Dios, lo admiraba cada día. No sé usted cómo termina su devocional. A veces termino mi devocional y me dejo, estoy como zombie delante de la ventana de mi oficina, con mi mirada en el espacio, pensando en lo que Dios mostró, que dice que es, y me deja absorto, admirado. Y digo, Señor, eres tremendo Dios. No tienes forma ni siquiera de responderle a Dios, excepto postrarte y adorarlo nada más. Pero cuando no hay eso, entonces no tienes ningún fondo en tu vida. Igual que Josafat, vas distanciándote del amor de Dios y cualquier cosa te puede perturbar y te va apartando más bien del Señor, porque estás desarrollando amor por otras cosas, amor por tu profesión, tu negocio, tus hijos, tu familia, tu carro nuevo, tu casa, tu teclado. Digo, ¿no? Pero no es por el Señor. Nuestra misión es desarrollar amor por el Señor. Al impío das ayuda, amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso. ¿Qué es lo que Josafat preguntaba? No vio y probablemente tú y yo no estemos viendo, mis hermanos. Alerta, iglesia. Dejemos que el apóstol Pablo nos responda. Yo no voy a dar respuesta a eso. Dejemos que el gran apóstol Pablo nos dé una respuesta. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así el apóstol Pablo. Pablo a Timoteo escribiéndole. Capítulo 1, verso 5. Dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Hermanos, por favor, despierta al que está a tu costado. Despiértalo. Dile, hey, despierta tú que duermes, dile. Lázaro, sal de la tumba, dile. Hermano, este texto yo espero que sea revolucionario para la mente de varios de ustedes, para los que están hambrientos y buscando entender cada vez más del Señor. Es revolucionario, te advierto. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Escúchame, Pablo está diciendo que el propósito de nuestra instrucción, es decir, el propósito por el cual venimos al culto cada domingo, el propósito por el cual entramos a estudiar la Biblia a través de un curso X, Y, Z,
el propósito para ir a un seminario bíblico a estudiar, el propósito para tener un tiempo devocional diariamente que tú y yo podemos tenerlo, para participar en un estudio bíblico, para ir a escuchar la palabra en mi grupo de encuentro y multiplicación, o el venir los domingos extra a tener un estudio bíblico con un grupo de mis hermanos. ¿Cuál es el propósito del estudio de la palabra? Está diciendo aquí en este texto el apóstol Pablo a Timoteo, el propósito no es informarte más de Dios, el propósito es ser un mejor amante de Dios. Ese es el propósito por el cual estudiamos. Ese es el propósito porque venimos a escuchar la palabra cada domingo. El propósito, hermanos, es que mejoremos en nuestra calidad de amantes de Dios. No es para recibir información nada más. Nosotros venimos a la iglesia, estudiamos un curso bíblico, vamos al seminario bíblico para aprender más de la Biblia, vamos para informarnos, tener más datos acerca de la Escritura, pero ese no es el propósito de la instrucción para el creyente. Y te aseguro, hermanos, si realmente pudiéramos ver el corazón de todos los que estamos aquí reunidos, cada domingo, sumando todos los domingos de toda tu vida como creyente desde que te convertiste al Señor, te aseguro que lo más probable es que el 99.9% esté viniendo para escuchar la palabra del Señor, aprender algo más de Dios, entender algo más de Dios, pero no viene para aprender a amar a Dios a través de la instrucción. Te lo aseguro. No estamos acostumbrados a eso en realidad. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto este principio de la Escritura. Lee una vez más el texto de 1 Timoteo conmigo para desglosarlo y explicártelo rápidamente. El propósito de nuestra instrucción, dice. Es decir, mira, recibimos instrucción para aprender a amar a Dios. Y no solamente a Dios, los 2 mandamientos, recuerda el Señor, resumió, aprendemos a amar a Dios y amar a los demás. Recibimos la instrucción para eso, con un corazón que tiene motivaciones cada vez más puras, por eso dice con un corazón puro, libre de malos pensamientos, por eso dice con una buena conciencia, y que verdaderamente deposita su confianza en la obra de Cristo para hacerlo. Eso es una fe no fingida. No estoy emulando la fe, no estoy fingiendo, pues es el término, ¿no? No estoy, una fe no fingida, dice el apóstol Pablo. Entonces, si tú echas una línea acá y sumas todos estos términos, el gran objetivo de Dios, te vas a dar cuenta, que es que cambie nuestra forma de amarle. El objetivo de la instrucción bíblica es para que cambie nuestra forma de amarle a Él. Venimos para recabar información, mis hermanos. Ávidos de información. Los evangélicos somos nosotros, los aliancistas somos, ya no. Mucha información, poco amor hacia Dios. Espero que esto despierte todas tus neuronas. Alerta, que hay una luz roja para mí. Pero no puedo detenerme en este punto. Entro al tercer punto. Obedecer es el resultado de creerle a Dios, pero amándole. Obedecer es el resultado de creerle a Dios, amándole. No es creer por creer. Recuerda Juan 1:12, ¿no? Cuando dice a todos los que creen en su nombre, pero no dice creer, sino le han recibido. A esto se les dio derecho de ser hijos de Dios, porque tú le quitas el recibir y te quedas con el creer. Todo el mundo cree. Todo el mundo cree que Cristo es Dios incluso, o la gran mayoría, pero ¿cuántos lo han recibido? Es la pregunta, ¿no es cierto? Se necesita obedecer el mandato. Pero para obedecer el mandato hay la necesidad de amarle a Él. Regreso a Josafat. La forma de amar a Dios en la mente y el corazón del rey Josafat había cambiado, pero había cambiado para mal. Mejor dicho, no había crecido, no había desarrollado, decía correctamente, no había madurado, porque Josafat leía la palabra del Señor solamente para saber lo que tenía que hacer. Ya, esto hay que hacer, bueno, Dios dice y hay que hacerlo, ¿no? Y suena bien, aparentemente suena bien, pero la leía sin el propósito, anote esta secuencia porque es importante para ti, la leía sin el propósito de conocer más y mejor a Dios en primera instancia. La leía sin el propósito. Cuando yo leo las Escrituras, abro mi Biblia, yo tengo que tener en claro el propósito, ¿para qué lo estoy haciendo?
¿Qué busco en esta mañana? ¿Cuál es mi propósito? Conocer más y mejor a Dios. Ok, estoy partiendo bien. Lo segundo, para disfrutarlo más y mejor. Porque cuando lo voy conociendo, lo voy valorando. Pero tengo que disfrutarlo, hermanos. Tengo que disfrutar al Señor más y mejor. Y en tercer lugar, llegarlo a amar más y mejor, que es la meta del creyente, ¿no? Cuando el rey Josafat entendió cuál había sido su error, porque llegó un momento en donde él comprende esto. Entonces, cuando él comprende que toda instrucción o mandato de Dios es para primeramente conocerlo más y mejor a Él, para llegar a amarlo más y mejor al Señor, entonces la manera, escucha, la manera que este rey empezó a oír las instrucciones de parte de Dios, cambiaron. Y al cambiar su forma de recepcionar la palabra del Señor, entonces cambió su forma de amar al Señor. Cambia mi forma de oír y cambia mi forma de amar. Y eso le ocurrió al rey Josafat. Cuando tú y yo pensamos en el cambio, mis hermanos, normalmente lo que solemos pensar cuando dicen cambiar, nosotros pensamos o lo asociamos con alterar o modificar algún tipo de comportamiento nuestro. Esto estaba haciendo, bueno, lo voy a dejar de hacer. Cambio de comportamiento. Son acciones las que cambiamos inmediatamente. Pensamos que está hablando solo de acciones. Antes, por ejemplo, solía gritar a mis hijos, bueno, ya ahora, está bien, no voy a gritarles más, ¿no? Antes solía caer rápido, engañaba a las personas, ahora ya no es una lucha tan fuerte para mí, he cambiado esa forma de actuar, ¿no? Antes solía mentir en la declaración de mis impuestos, ya ahora ya no miento, ahora declaro lo que es, ¿no? Ahora digo la verdad. Todos esos ejemplos nos ayudan a entender que son cambios de conducta, solo hemos cambiado, modificado la conducta. Sin embargo, el punto de vista bíblico, el cambio, aunque trae como resultados cambios conductuales, cambios del comportamiento, y está bien y eso es bueno, pero es mucho más que eso el concepto de cambio bíblico. El cambio bíblico no solamente tiene que ver con cambios de acciones, de conductas de parte nuestra. El cambio profundo, el cambio que Dios hace es, escúchenme, es hacer maravilloso el Evangelio, es hacer visible el Evangelio a través de nuestras vidas. O sea, yo absorbo lo que dice el Evangelio, pero es para mostrar el Evangelio con mi vida. Hago resplandecer el Evangelio, que no es mío, hago resplandecer el Evangelio de Cristo Jesús para que otros lo vean. Es hacer visible y atractivo a Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Es un cambio, mis hermanos, donde nosotros somos seducidos por la belleza de Dios. Y al ser cautivados por la belleza de Dios, para nosotros eso es transformador. Porque soy cautivado y mientras soy más maravillado, lo voy amando mucho más a Él. Y como me han escuchado decir semana tras semana, cuando soy cautivado en absoluto por el Señor y me enamoro absolutamente del Señor, lo que Él me diga está bien, siempre va a estar bien. No voy a cuestionar nada. Si me dice que debo voltear a la izquierda, volteo y voy por la izquierda. Así todo el mundo me diga, hey, estás mal, que ven por aquí. Nada, Dios dijo por aquí, me voy por ahí, punto. Eso es amar al Señor. ¿Se da cuenta que amarle al Señor es contracultura? Nos rompe todos los esquemas, pero ya no corremos con el mundo. ¿Cuál es el gran mandamiento, mis hermanos? ¿Con qué frase se puede resumir todo lo que enseñan las Escrituras? Todo lo que enseña la Biblia, ¿con qué frase la podríamos resumir? Para muchos podría resumirse en la siguiente: obedecerás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esa no es la frase correcta. Espero que ya lo esté entendiendo. No es la frase correcta. El gran mandamiento, mis hermanos, es amarlo a Él. ¿Lo anotaste? El gran mandamiento es aprender a amarlo a Él. Es encontrar a Cristo como el más precioso que nada de lo que el mundo me puede ofrecer. La perla de gran precio. ¿Qué significa engrandecer a Jesús, mis hermanos? ¿Qué significa exaltar al Señor? Siempre usamos esa frase, pero no la entendemos muy bien. ¿Qué significa exaltar al Señor en nuestra vida? Una vez más, dejemos que el apóstol Pablo nos explique, nos responda a esto.
Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, porque cuando llego a amarlo, entonces lo empiezo a exaltar con mi vida. Por eso es importante entender qué cosa es exaltar al Señor. Filipenses capítulo 1, versos 20 y 21, dice el apóstol Pablo: conforme a mi anhelo, dice, y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es exaltar a Cristo, mis hermanos? En las palabras del apóstol Pablo, significa que todo el resto de cosas que el mundo pueda ofrecerme, escuchen, según los términos de Pablo en estos versículos, que todo lo que el mundo pueda ofrecerme sea visto o comparado con Cristo Jesús, sea puesto equivalente a Él. Eso incluye tus títulos, eso incluye tu empresa, eso incluye tu dinero en el banco, eso incluye tu descanso, tus vacaciones, la televisión, el cine, las artes, tu novio, tu novia, tu automóvil, tu familia, aún tu propia vida. Todo eso incluye. El mundo siempre te va a ofrecer para que exaltes todo eso, para que lo desarrolles primero eso en ti. Pero si lo pones en comparación a Cristo Jesús, todo eso, escúchame, en términos del apóstol Pablo, todo eso tiene que ser puesto como basura. Todo eso tiene que pasar a ser basura para mí, para que Cristo sea la preeminencia. Si no lo crees, si no lo ves así, si crees que estoy siendo demasiado exagerado, que no lo estoy siendo, lee nada más Lucas capítulo 14, verso 26, y esto va a terminar de esclarecer en tu mente lo que te estoy diciendo. Juan 14, 26. Jesús dijo lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece, ¿a quién? ¿A quién? A padre, ¿a quién más? Y a madre, ¿y a quién más? Mujer, ¿y a quién más? Hijos, ¿a quién más? Hermanos, ¿quién más? Hermanas, y aún también, ¿qué cosa? Tu propia vida. ¿Qué no puede ser? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Realmente te consideras discípulo o discípula de Cristo? A la luz de este versículo. Difícil responder para algunos, ¿no es cierto? ¿Por qué difícil? Porque aún siguen amando alguna de estas cosas o personas. Y las aman tanto que no desean soltarlas. Las aman tanto que quieren de los dos reinos, quieren seguir amando a tus hijos en la misma medida como amas al Señor. Quieres seguir amando más tu carrera en la misma medida como amas al Señor. Y eso es imposible sostenerlo. O amas a uno, o aborreces al otro, o aborreces a este y amas al otro. No tenemos otra alternativa. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en estos términos? ¿Por qué dice que el morir es ganancia? Porque al final y al cabo de todo esto, si se considera todo esto como basura, pero ¿con qué nos quedamos? Con lo mejor, hermanos. Por eso usa esta expresión el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir cuando dice el morir es ganancia? Significa que vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo, porque ya lo veremos sin ningún estorbo, hermanos. Llegado ese momento ya no va a haber yo a veces quiero prolongar mi tiempo a solas con el Señor, pero no puedo. De pronto una alarma en mi mente, o a veces tengo que colocar una alarma cerca mío para recordarme. Es una alarma porque tengo tareas y responsabilidades que hacer. Quisiera tomarme todo el día en la presencia del Señor, pero tengo responsabilidades que cumplir. Tengo que a mi pesar levantarme, tengo que ir, embarcarme otra vez en mis responsabilidades del día, Señor, pero me gustaría pasar más tiempo contigo. Y voy robando en el día varios espacios en blanco para regresar con el Señor. Y uno a veces piensa, ¿y cuándo será el día en que no existiera nada de esto y todo el tiempo solamente estuviera contigo el Señor? Entonces el Señor responde por su espíritu del interior: tranquilo, es cuestión de tiempo, ese día va a llegar pronto. Y nada va a interferir con eso. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo: el morir es ganancia, realmente. Sin embargo, es ganancia porque aún pierdas todo, mis hermanos. Yo decía, para llegar a la presencia de Él, para disfrutar de Él, hay cosas que tenemos que perder. Y es probable que en el camino vas a perder. Escúchame, hermano,
Vas a perder probablemente a tu familia, vas a perder a tus amigos, amigas, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu casa, vas a perder tu automóvil, tus vacaciones, vas a perder un sinnúmero de placeres porque al fin vas a llegar delante de la presencia de Él. Pero nada de eso que hayas perdido se compara con la persona de Jesucristo. Nada se puede comparar con Él. Como dice el pastor John Piper, ¿qué es exaltar a Cristo? Es cuando Cristo es atesorado más que todo lo que la vida puede darte y más que todo lo que la muerte puede quitarte. Eso es exaltar a Cristo Jesús. Cuando atesoramos a Cristo de esa manera, cuando Él pasa a ser la perla de gran precio, entonces lo que leemos en su palabra o lo que oímos en su palabra, no solamente lo vamos a creer, sino que lo amaremos, lo creeremos, vamos a creerle amándole. Entonces, ¿por qué voy a tener problemas con la obediencia? Jamás voy a tener problemas con la obediencia. Dije que el rey Josafat hace unos instantes no desarrolló su amor por Dios de manera correcta, no avanzó. Entonces, un día, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, un día es atacado por el pueblo de Moab y Amón, y hemos leído eso, y un gran ejército se acerca y Josafat sabe que tiene la de perder. No es una exageración lo que dice en el versículo 1. Vinieron contra Josafat a la guerra toda esta gente y le dieron aviso al rey. Entonces, ¿qué es lo que hace Josafat? Según de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y a continuación, lo que hemos leído, encuentras entre el versículo 6 y el versículo 12, lees esa tremenda oración desesperada que elevó el rey. Esta oración empieza en el versículo 6 diciendo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Es una oración desesperada, es una oración buscando solución en Dios. Y así termina su oración en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerzas, Señor. No hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Te has sentido así alguna vez cuando enfrentas una batalla dura, recia? Estás enfrentando en estos instantes una batalla dura, recia, y sabes, y lo que está produciendo esa batalla se ríe en tu cara y te dice, no vas a poder salir de esta. Ahí es donde Dios dice, pero no es tuya la batalla. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? Mía es la batalla. Si entendiéramos eso cada día de nuestra vida, mis hermanos. Entonces, levanta desesperadamente esta oración. Imagínense el estado del corazón de este rey. Realmente está angustiado, sabe que tiene que perder, pero solo entiende una cosa, solo Dios tiene la solución. Pero es en un punto crítico, si te das cuenta. ¿Por qué llegaremos ahí para recién darnos cuenta de las cosas, hermanos? En este punto crítico empieza a regresar a su primer amor. Por necesidad, por urgencia. Entonces Dios responde a la oración de este rey y le da instrucciones precisas. Versículo 15, le dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Entendiste eso? No es tu guerra, es de Dios. Mañana entonces las instrucciones, desciende mañana con ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis. ¿Qué es eso raro? Nos manda a la batalla, pero no vamos a pelear. No, es eso precisamente lo que dice. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Puedes pelear con un cáncer terminal? Puedes pelear con una crisis, como te decía hace un instante, que te dice y te grita en la cara, mira, ya perdiste. Y anticipadamente ya te están diciendo, no hay solución a esto. Así es que, bueno, regrese a su casa y espere la muerte, ¿no? ¿Has enfrentado ese tipo de batallas? Versículo 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, adoraron a Jehová, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Miren cómo hay un giro acá. Después de recibir las instrucciones de parte del Señor,
este rey está recibiendo mandatos de parte de Dios. Recuerda que ha tenido problemas con escucharle a Dios, pero ahora está dispuesto a obedecerle realmente. ¿Cómo se reactivó su amor por el Señor? Porque si no se hubiera reactivado su amor por el Señor, no hubiera tenido la capacidad de obedecer, de creerle tan loco plan, porque es un loco plan, hermanos. Sale al campo de batalla, pero no vas a pelear. ¿Qué es eso? Entonces, ¿para qué salimos, no? No tiene sentido. Pero eso es fe, mis hermanos. Párate frente a este cáncer y espera en el Señor. ¿Tiene sentido eso? No tienes que comer. Siéntate y da gracias por lo que el Señor te va a dar. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Para cualquier persona no tiene sentido. Pero para el que ama al Señor tiene todo el sentido del mundo. Lo que leemos a continuación en el verso 18 y 19 es el resultado, mis hermanos, de oír a Dios de manera diferente. Hay otra actitud, hay un corazón y mente transformados por la palabra. Entonces lo que vemos a continuación es sumamente, no solo ilustrador para nosotros, nos traza un camino en nuestras propias batallas. Versículo 20 dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo primero que vemos, mis hermanos, es fe para salir al campo de batalla. Recuperaron su fe esta gente. El rey y todo Judá recuperaron fe. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, es decir, lo que ellos profetizaron de la palabra del Señor, y seréis prosperados. Hermanos queridos, lo único que puede sostenernos en pie, escuche esto por favor, lo único que puede sostenernos en pie en medio de un campo de batalla, lo único que puede mantenernos en pie hasta el final es la fe en el Señor y en su palabra. No le crea todo lo que le digan, solamente sosténgase en el Señor y en la palabra. Esa es nuestra seguridad y certeza. Lo primero que vemos es fe para salir al campo de batalla. Así se enfrentan las batallas, mis hermanos. En segundo lugar, verso 21, cambia su manera de adoración a Dios. Ellos sabían adorar a Dios, pero cuando pierdes de vista el amor al Señor, tu adoración se va perdiendo. Recuperan su calidad de adoración. Verso 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Se dieron cuenta aquí? Porque decimos que dio un giro su adoración, porque su adoración pasa a tomar como punto central lo que Dios es. Lo que Dios es. Ese inicio de acá, lo que tenían que cantar: glorificad a Jehová. Están usando el famoso nombre innombrable. Jehová, el eterno, el Señor, el autoexistente. Adorar al Señor por lo que Él es. Miren cómo están, dése cuenta de este detalle, están enfrentando su batalla más terrible, descansando en lo que Dios es. Su adoración está enfocada en lo que Dios es para ellos. Hermanos, ¿qué es la adoración? Ya tocaremos esto con mayor abundancia, pero permiten avanzar en esto. ¿Qué es la adoración, mis hermanos? La adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos. Es nuestra respuesta a lo que tú y yo más valoramos. Cuando estamos adorando a Dios, lo que estamos diciendo es: esta persona es la que más me importa. Es la de mayor valor en mi vida, y por eso invierto en esta persona pensamientos, sentimientos, energía, recursos materiales y económicos. Invierto tiempo. ¿Por qué? Porque es mi perla de gran precio. Por eso invierto todo eso. Al fin y al cabo, mis hermanos, la adoración es concentrar la atención de nuestra mente y el afecto de nuestro corazón en el Señor, para exaltarlo por lo que Él es y para glorificarlo a través de nuestra obediencia. Su adoración dio un giro, mis hermanos. Entonces, si Josafat y el pueblo de Judá cambiaron su forma de adorar, entonces es porque cambió su manera de amarle al Señor. Ya fue modificado en sus corazones. Por eso es que oyeron las instrucciones de Dios y las creyeron, aunque parecían instrucciones loquísimas. Las creyeron con todo su corazón.
Y eso los hizo cambiar sus convicciones. Y ese es el tercer punto, el verso 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren, Dios les dijo: salgan, ¿no? Salgan al campo de batalla mañana, no peleen. Yo estaré con ustedes, les dijo. No teman, no es vuestra guerra, es mi batalla. Y ellos creyeron todos los términos. Entonces allí está esta gente parada, sin levantar una sola espada, y cuando abren sus bocas para cantar, ¿qué es lo que cantan? Lo que Dios es. Empiezan a exaltar lo que Dios es. Sus mentes y sus corazones tuvieron que ser transformados, mis hermanos, antes de que su boca se abriese para proclamar lo que Dios es. Y eso es lo que ocurre con la instrucción de Dios. Cuando descubrimos estos principios, ya no decimos cualquier cosa, ya no cantamos sin entendimiento. Canto porque entiendo lo que le estoy diciendo a Dios, y estoy proclamando lo que Dios es. Por eso digo que ellos cambiaron su forma de amarle. Entonces ellos están obedeciendo al Señor, un momento de obediencia crucial para ellos, creyendo lo que Dios les ha dicho, porque lo aman al Señor. Así se enfrentan las batallas. Este rey Josafat, mis hermanos, estaba allí en ese campo de batalla, enfrentando esta gran batalla en su vida, pero con un amor totalmente diferente, cambiado. Estaba en el campo de batalla obedeciendo al Señor, porque Él le mandó y le dijo: sal mañana contra ellos. Pero su obediencia, la obediencia de este rey, era el resultado de haber cambiado su amor por el Señor. Si no, él no le hubiera creído al Señor, hubiera dudado. No salgamos mejor por seguridad del pueblo. No, pero le creyó al Señor. Cuando este pueblo y su rey obedecieron al Señor en estos términos, hermanos, que estamos estudiando, entonces Dios se glorificó a su favor. Si no, mire el versículo 24. Y luego vino Judá a la torre del desierto, cuando ya todo pasó en la batalla. Miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios se hizo cargo, ninguno había escapado. Y agrega en el versículo 27 y 28: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa del Señor. ¿Por qué cree que vinieron así? Para seguir adorando. Empezaron adorando, vieron cómo Dios hacía cargo de todo, y ellos siguieron adorando. La intensidad de su adoración fue mayor. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo enfrentas tú tus batallas diarias? ¿Le crees al Señor cuando Él te dice: no es tu guerra, sino es mi guerra? ¿Le crees? Si tú desmayas en medio de tus batallas, si te sientes menos en medio de tus batallas, si no puedes enfrentarlas porque crees que son demasiadas grandes, que no puedes realmente vencerlas, la realidad es que es cierto, no puedes vencerlas, solamente Dios puede vencerlas por ti. Pero se necesita fe, salir en fe y pararte y darle la cara y darle batalla a esa situación que estás enfrentando para experimentar el accionar de parte de Dios. Iglesia, tenemos que entender en estos tiempos, entender el ejemplo del rey Josafat. Lo que él aprendió podemos aprenderlo tú y yo. Lo que él lo transformó puede transformarnos a nosotros. Entonces nuestro amor cambiará por el Señor, y así enfrentaremos mejor nuestras batallas. Gracias por alcanzarme con tu amor y salvación en esta mañana. Te escuché por mucho tiempo. Creí que con solo venir a la iglesia ya todo estaba bien. Pero Señor, nunca entendí que debía entregarte mi vida por completo. Pero ahora rindo todo mi ser en tus manos, Señor Jesucristo. Te entrego toda mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Te lo entrego, Señor. De voluntad propia lo rindo a tus pies, Señor Jesucristo, para que limpies todos mis pecados, todos los vividos hasta el día de hoy, y me guíes a empezar una nueva vida contigo a partir de esta mañana. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, y te ruego, Señor, que tomándome por la mano derecha me guíes por las sendas de justicia.
Enséñame a amar lo que tú amas. Enséñame a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Enséñame a vivir dependiendo de ti hoy y siempre. Te rindo todo mi ser, lo pongo en tus manos, todo mi corazón, Señor Jesucristo. Ven a vivir por medio de la fe dentro de mi ser, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Antes que salgas de este lugar, si tú levantaste esta oración de manera personal, por favor, déjame orar por ti, ¿sí? Antes de que te vayas. Pero necesito saber quién hizo esta oración. Ahí en el lugar donde estás, con tus ojos cerrados, por favor, levanta tu brazo bien en alto para verte desde aquí, donde quiera que estés. Entonces poder saber por quién debo orar, ¿sí? Hiciste esta oración, levanta tu brazo bien en alto para verte desde aquí y poder orar por ti. Mantén tu brazo en alto, varón, te vi. Gracias al Señor. Vi tu brazo ahí arriba también. Mantenga su brazo en alto, por favor. Mientras yo voy orando por ustedes, mantén todo tu brazo en alto. Mientras voy orando por ti, tú solamente da gracias a Dios. Dale gracias. Realmente tienes que darle gracias. Momentos así no se presentan todos los días en nuestra vida. Mientras tú le das gracias, yo voy a encomendarte en las manos de ese Dios poderoso. Padre de los cielos, nuestro Señor, nuestro Salvador, gracias por la vida de estos hombres y estas mujeres. No conozco sus vidas ni sus corazones, no sé lo que hicieron, no sé lo que vivieron, no sé en qué están o en qué no están, pero tú sí ves sus vidas, Señor. Y tú quisiste tener misericordia de ellos y de ellas ahora, no mañana, no pasado, ahora quisiste tener misericordia. Padre, los encomendamos a tu gracia. Los encomendamos a tu palabra. Encamínalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Hazlos crecer en ti. Hazlos crecer en su amor por ti, Señor. Y que eso no cambie, más bien aumente día a día, Señor amado. Entonces puedan conocerte y puedan glorificarte en sus vidas. Así que ponemos estas vidas en tus preciosas manos, Señor. Haz conforme a tus propósitos. Haz conforme a tu voluntad. Lo que debas cambiar, cambia, Señor. Lo que debas transformar en sus corazones, hazlo, Señor, por favor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos así, Padre bueno. Amén.